Y llegamos a la conclusión, para retomar aquí el asunto, de que ese campo cuántico es igual, sea un universo, sea una galaxia, sea un planeta, una persona o el átomo. O sea, se repite las mismas estructuras y la misma formatación. Eso significa que vivimos en una realidad, en un universo donde se manifiesta todo como un fractal, siendo el fractal o el concepto de fractalidad, la menor partícula de esa estructura llamada fractal es igual al todo. Eso nos da la facilidad y nos permite que podamos usar el concepto de apometría, que es el desdoblamiento, la proyección de nuestra conciencia, para cualquier lugar, tiempo, dimensión, espacio, siendo que a partir de esa estructura de fractal donde la menor partícula nos comunica con el todo, podemos sí elegir cualquier punto entre la nada, que sería el alfa, la primera dimensión, y el todo, que sería la última dimensión, el último espacio, el último lugar donde podemos llegar, se comunican en ese portal que llamamos de alfa y omega. Aquí estábamos hablando de ese portal alfa y omega, que el planeta Tierra tiene como característica de ser un planeta que se le puede llamar alfa y omega, donde es fácil y donde estamos, tal vez fácil, no sea la palabra, más donde estamos más cerquita de ese portal, ¿está? Bien, dentro de todas las estructuras que ese campo cuántico tiene, como espacio, tiempo, dimensiones, campos mórficos, líneas magnéticas y todo eso, vamos a dar atención ahora a una estructura importante, que son las dimensiones. Después vamos a hablar del tiempo, que es también donde nos proyectamos. Bueno, los espacios son lugares y locales, no necesariamente precisamos hablar. Y después también vamos a hablar de esos campos mórficos, de los programas que vamos a reestructurar, porque lo que vamos a hacer técnicamente con la apometría es poder proyectar nuestra conciencia para cualquier dimensión, cualquier local, cualquier tiempo que escojamos, y ahí en ese lugar vamos a reformatar, vamos a reestructurar los programas que las personas tienen, que las conciencias tienen. Somos formatadores o reestructuradores de programas, donde podemos sacar algunos programas y podemos colocar otros. Y eso se hace con todas las herramientas y las técnicas que vamos a ver dentro de esta propuesta del concepto de la apometría cuántica. Existen dos tipos de formas de ver las dimensiones, una como dimensiones horizontales y otra como dimensiones verticales. Estos son conceptos de Karina Greco. ¿Qué sería una dimensión? Sería una banda donde las partículas se mueven a una determinada velocidad. Entonces, por ejemplo, en esta dimensión, que puede ser cualquiera, vamos a ponerle que sea la tercera dimensión, entonces aquí tenemos una partícula que se mueve en la tercera dimensión a esta velocidad. ¿Quién está en esta tercera dimensión? Quien tiene un cuerpo en esta dimensión y su conciencia está aquí, significa que como esa persona está en esa dimensión, ella consigue ver esta partícula como alguna cosa física. ¿Por qué? Porque esa persona también está vibrando en esa dimensión. Entonces, las dimensiones son fajas, bandas de frecuencia, a donde las partículas se mueven en una determinada velocidad. Es la forma más fácil de entender. Como también en una dimensión, por ejemplo, cuarta dimensión, podemos tener que las partículas, como teóricamente es un poquito más sutil, se mueven, o menos densa, se mueven más rapidito. Se mueven tan rapidito que si esta persona de aquí las quiere ver, no las ve, porque se mueve muy rápido. Es como, por ejemplo, cuando tenemos un ventilador. Cuando lo ligamos, lo conectamos el ventilador al enchufe y lo prendemos, las hélices del ventilador se empiezan a mover, llega un momento de una velocidad que ya no vemos más nada, porque le ponemos velocidad 2, 3, 4, 5, y cuanto más velocidad le ponemos, más rápido
giran, y lo único que vemos a veces es como si fuera una especie de mancha que se mueve, ¿tá? Más ahí hay hélices. Entonces, para poder verlas, poder reconocerlas y decir, bueno, son hélices blancas o tienen manchitas rojas o dibujitos o lo que sea, yo tengo que girar en la misma velocidad que gira el ventilador. Entonces imagínense que mi cabeza va a tener que girar en la misma velocidad para que en el momento que yo alcance la misma velocidad del movimiento de las hélices de un ventilador, en este movimiento yo pueda ver el ventilador como quieto o como físico, o reconocer, sí, las hélices son blancas y tienen florcitas rojas, pero si yo estoy quieta aquí y esto se mueve rápidamente, no lo veo, ¿tá? Para poder verlo, yo voy a tener que usar un cuerpo de esa misma dimensión, donde se mueven las cosas en esa velocidad, para poder reconocerlas y poder identificarlas y poder verlas como físicas también. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, esta persona aquí, que teóricamente tiene un cuerpo físico, no va a ver lo que hay en la cuarta dimensión. Para eso, ella tiene que proyectar su conciencia para un vehículo, un cuerpo que tiene en la cuarta dimensión, que nosotros llamamos de cuerpo astral. Entonces va a ser esto aquí. Va a proyectar su conciencia para ese vehículo. En ese momento, si ella es consciente de eso, si tiene lucidez, va a ver que aquí, bueno, existe una partícula que se está en movimiento y la va a reconocer. En este momento, esa persona es una proyección apométrica. Claro que en el momento que estamos en el plano astral estamos durmiendo. Y así sucesivamente. Si, por ejemplo, tengo una partícula en la quinta dimensión, se va a mover más rapidito. Para eso yo preciso otro vehículo y así sucesivamente. Entonces, las dimensiones son bandas de frecuencia donde las partículas se mueven de determinadas formas, en determinadas velocidades, disculpe. ¿Tá? En las dimensiones que nosotros llamamos horizontales, y vamos a hacer aquí una cosa así, como si fueran varias dimensiones, no importa cuántas, como cuadraditos. No es que sean horizontales, es la manera que nosotros tenemos de poder entenderlas. Entonces vamos poniendo aquí la tercera, la cuarta, la quinta. Yo estoy jugando con las que más o menos podemos interactuar. ¿Tá? Bien. Cada una de esa dimensión que está dentro de la horizontalidad tiene, de alguna forma, partículas que se mueven. Y todas ellas, en todas esas dimensiones, existen las mismas cosas que existen aquí. Entonces, por ejemplo, si en la tercera dimensión donde nosotros estamos, ¿tá? Hay una montaña, tengo un árbol y el sol, aquí, por ejemplo, que es lo que yo estoy viendo, en la cuarta dimensión, en ese mismo espacio, porque están paralelamente aquí, pueden estar ocupando el mismo espacio que yo estoy, a donde es una montaña, de repente en esa cuarta dimensión aquí existe un lago y dos árboles. O en la quinta dimensión, en ese mismo espacio, existe, por ejemplo, un templo de luz, un lugar, un espacio precioso, lindo, que nosotros llamamos templo de luz. Y en la sexta dimensión, de repente, en esa dimensión aquí, existen, por ejemplo, un salón con columnas grandes, porque también depende del movimiento, del espacio, las dimensiones son relativas, con columnas grandes, aquí un salón grande, y personas aquí reunidas en ese salón, que son personas que tienen cuerpos de sexta dimensión. Y así sucesivamente. Y aquí en la séptima dimensión, yo qué sé, también pueden existir una ciudad. ¿Por qué no? Tenemos una ciudad. Y en la octava dimensión podemos tener de vuelta no sé, un campo, un espacio, con árboles, vegetaciones.
Eso depende. Eso significa que todas las dimensiones, mismo teniendo en cuenta que son infinitas, dentro de una horizontalidad, son todas dimensiones físicas materiales, a donde existen personas, planetas, lugares donde existe la manifestación de los reinos, a donde podemos encontrar los elementos también, a donde podemos encontrar ciudades, estructuras, vehículos, tecnologías diferentes, gente diferente, razas diferentes, todas ellas, cuando consideramos un mismo espacio, como si estuvieran una dentro de la otra, en el mismo lugar, solamente que vibran en frecuencias diferentes. Entonces es como si esto aquí, por ejemplo, donde yo estoy, es la Tierra, es el planeta Tierra, estoy en la ciudad de Florianópolis, entonces en este espacio aquí que yo estoy, que sería mi casa, es como si aquí hubiera una cuarta dimensión paralela a esta, a donde puede haber gente reunida, y una quinta dimensión donde hay un árbol y una fuente, y una sexta dimensión donde puede ser que haya un pedacito de un bosque, yo qué sé, no sé, no tengo ni idea lo que puede haber aquí, habría que proyectar mi conciencia para esos diferentes lugares y poder captar lo que hay. Eso es apometría, ¿está? Bien, teniendo en cuenta esto de estas dimensiones, significa que si yo estoy en la tercera dimensión aquí, y tengo un cuerpo físico, pero tengo otros cuerpos también, puedo proyectar mi conciencia para cualquier lugar. Y ahí es que comienzo a manifestar mi multidimensionalidad. Soy un ser multidimensional. Tengo algunos cuerpos que permiten que mi conciencia se proyecte ahí. Como les decía al inicio, nuestro problema no es estar y decir, proyectando mi conciencia para la sexta dimensión, de donde yo estoy ahora, porque tengo que determinar también un espacio, un tiempo. Yo puedo ir para la sexta dimensión, pero no de donde estoy, puedo ir para la sexta dimensión de la casa del paciente que voy a atender, o puedo ir para la sexta dimensión de la playa, de donde está la playa, o puedo ir para la sexta dimensión de otro planeta, puedo ir para cualquier lugar. Entonces siempre tenemos un espacio, tenemos un tiempo, porque a la sexta dimensión de qué, de ayer, de lo que hay hoy o de lo que va a haber mañana o pasado mañana. Entonces voy a determinar, yo quiero ir a la sexta dimensión de la playa, de lo que había ahí a 5 años. Entonces, observen que estamos yendo a un espacio, a un tiempo diferente, más y a un local también. Estamos con un local y una dimensión. Todo eso se determina en una proyección de apometría. Y eso se hace a partir de comandos que nosotros vamos a aprender, lógicamente. ¿Tá? Vamos a hablar de la multidimensionalidad de nuestros cuerpos, de nuestras estructuras. Es lo que yo llamo de campo consensual. Bueno, no sé si se escribe así en español, pero sería todo lo que hace parte de nuestra estructura mente, corazón y esencia, que es la manifestación de esa Trinidad cósmica que nosotros somos. Tenemos una mente, tenemos corazón, que sería sentir, y tenemos también estructuras materiales y físicas que hacen que existan cuerpos para que mi conciencia pueda estar y se manifestar. ¿Tá? Bien, esa estructura horizontal, como les dije, esas dimensiones horizontales, es ahí donde podemos encontrar, por ejemplo, cuando las personas dicen así, tenemos aquí un legado o una comunicación o tenemos un conocimiento que seres de las Pléyades, por ejemplo, nos dejaron, que son de quinta dimensión. Entonces son de esta dimensión aquí. Entonces para yo visitarlos voy a tener que moverme, por ejemplo, de aquí de la Tierra, de la tercera dimensión de la Tierra donde yo estoy,
voy a tener que moverme espacialmente hasta las Pléyades, hasta el lugar en la tercera dimensión, y después voy a tener que me proyectar hasta una sexta dimensión de ese lugar exacto donde están esos seres, esas personas, esas conciencias. Entonces, ese tipo de proyección es lo que realmente hacemos con apometría. Pero todo eso, lo que yo les quiero decir, que dando esos ejemplos, que todo eso aquí es físico y material, y que las conciencias aquí, las personas, no significa que porque sea una persona que vive en la séptima dimensión, ella tenga un nivel espiritual o ascensional, o ya sea un ser que, bueno, que superó todos las barreras y está ya en un nivel de un grande maestro. No significa, no significa, claro que los hay. Así como también tenemos grandes maestros, ¿a dónde? En la tercera dimensión que nosotros estamos viviendo. Entonces, en todas esas dimensiones horizontales se manifiesta una dualidad. La única diferencia que tenemos aquí es que, obviamente, si yo tengo un pensamiento aquí negativo, por ejemplo, en esa séptima dimensión mi mente tiene una basurita, es una basurita chiquitita. Como la séptima dimensión, las partículas se mueven muy rapidito, es una dimensión sutil, no es tan densa materialmente, es más leve, más light, en el sentido de la densidad material. Entonces, una carga negativa, como existe aquí, una carga de negatividad como existe ahí, no tendría así un terreno fértil para poder materializarse, para poder ser mucha cosa. Entonces queda apenas como un pensamiento polarizado, como una carga polarizada. Pero si yo transporto toda esta estructura aquí de la persona con ese pensamiento para una dimensión como la nuestra, donde existe sí una densidad mayor, donde las personas tienen cuerpos físicos también densos, y donde más en el planeta Tierra, donde existe esa polaridad negativa como vivimos, obviamente esa persona va a llegar en la tercera dimensión con toda su estructura conciencial que vamos a ver de aquí a poco, y esa carga de negatividad va a ser una bola de nieve gigante, porque es un lugar propenso para eso. Entonces, nuestros pensamientos polarizados negativamente aquí pesan mucho más. Entonces es más difícil ser un ser de luz, más difícil despertar nuestra conciencia, más fácil manipularnos, en fin, todo lo que nosotros conocemos. Pero eso no significa que porque esta persona está en ese séptimo andar o octavo andar, sea una persona que ya ultrapasó todos los estados de conciencia de la dualidad y ya esté en otro lugar, ¿está? Y es más fácil, está más leve, para esa persona está más fácil todo. Por eso que muchas personas dicen, ay, yo quiero ir por un planeta de quinta dimensión. O dicen, no, la Tierra tiene que ser un planeta de quinta dimensión, o va a ser un planeta de quinta dimensión, o yo voy a un planeta de quinta, de sexta, para poder ascensionar más rápido. Sí, es obvio que en ese tipo de lugares tal vez no exista tantas cargas negativas y las personas tengan mayor facilidad de poder elevarse, de poder despertar, obviamente, ¿tá? Pero no está intrínseco. Entonces nosotros no podemos olvidarnos nunca que existen personas de polaridad positiva o polaridad negativa, o mejor, de índole positiva y de índole negativa, y que hace parte del universo, así como nosotros tenemos las dos índoles, tanto la luz como las sombras dentro de nosotros. Esa polaridad existe dentro, ¿tá? Y que nosotros tenemos que simplemente equilibrar. Y lo que pasa en el planeta Tierra, ¿tá? En esa historia toda, es que en vez de estar 50 y 50, esas dos polaridades, o positiva y negativa, se encuentran hoy en día en índices de 90% de negatividad. Entonces es obvio que el caos está ya tomando cuenta de todo,
el planeta, y de las personas que hasta probablemente podríamos considerar como personas esclarecidas, personas que están dentro de un patamar de entendimiento y comprensión también, porque todos nosotros tenemos esas brechas, esas aberturas, acabamos haciendo esa resonancia con esas historias todas, ¿está? Bien, espero que hayan entendido lo que es una dimensión horizontal. Vamos a ver entonces, dentro de ese concepto, ¿tá? Las dimensiones horizontales, vamos a ver aquí, rapidito antes de pasar a nuestra multidimensionalidad, vamos a ver aquí, voy a hacer de vuelta las horizontales, entonces tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Voy a hacer aquí lo que llamaríamos de dimensiones verticales. Entonces voy a partir de esa nuestra teóricamente dimensión tercera y vamos a colocar aquí unos cuadraditos de esas dimensiones verticales. Entonces vamos a suponer que es aquí la cuarta, es aquí la quinta, es aquí la séptima, octava. Cada uno de esos planos dimensionales que yo coloco en la verticalidad, más no es que estén como una escalerita así, ¿tá? Están dentro del otro, digamos, serían planos de vibración y de frecuencia, donde nuestras conciencias se manifiestan. Entonces, aquí nosotros tenemos diferentes grados concienciales, donde la persona puede estar vibrando, donde la conciencia de esa persona está vibrando. Entonces, es obvio que una persona que tenga su conciencia aquí en la sexta o en la quinta dimensión, son personas que ya están dentro de un patamar evolutivo superior a una persona que vibra todavía aquí mucho en la parte material, solamente en la conciencia física, solamente en este mundo, solamente en este movimiento, ¿tá? Y dentro de aspectos más primitivos, o no es que sea mal o malo o bueno, pero vibran dentro de aspectos más duales, más polarizados y más densos, ¿está? Entonces vamos a suponer que yo soy una persona de sexta dimensión, estoy aquí, mi cuerpo físico es de sexta, yo no tengo cuerpo ni vehículo en la quinta, ni en la cuarta, ni en la tercera, vivo en un planeta de sexta dimensión y para mí ese lugar es el lugar físico material, todo lo que yo encuentro ahí es palpable, contundente, tiene masa y es energía condensada. Pero yo vivo en esta dimensión aquí, solo que soy una persona, una conciencia que ya tiene un camino, ya está en un patamar diferente, ya está en una frecuencia diferente, y mi conciencia vibra aquí, en la octava dimensión. Entonces, podríamos decir que esa persona es una persona que irradia mucha luz, tiene los conceptos de amor, de verdad, de misericordia muy fuertes, tiene capacidades de sanación, en fin, tiene una serie de cosas por el hecho de estar vibrando ahí. Pero su cuerpo está en la sexta dimensión, ¿tá? Bien, podemos tomar aquí el ejemplo de una persona que viva en la octava dimensión, por ejemplo. Pero también es una persona legal, buena, solo que su conciencia está vibrando en este momento en un patamar de quinta dimensión. Más como si un de sexta está vibrando en la octava, como que un de octava va a vibrar en la quinta, porque eso depende de la espiritualidad. Son las dimensiones espirituales donde nosotros vibramos como seres espirituales y dentro de nuestras conciencias, donde vibran nuestras conciencias. Como también vamos a traer aquí el ejemplo de una persona que está viviendo aquí, de cualquier uno de ustedes que está viviendo aquí, puede estar con un cuerpo físico, biológico, como nosotros tenemos, y por qué no su conciencia ya ultrapasar aquí y estar en una novena dimensión ya vibrando. Puede ser también, puede acontecer. Mismo que la persona lo que tiene es que en ese momento quien está en un nivel físico encarnado es difícil, más complicado
de alguna forma poder, ¿cómo decirles? Poder tener aprovechar esa frecuencia, de usufruir de esa frecuencia 100%, usar, ¿no? Porque claro, nuestra capacidad de densa, física, cerebral, no consigue captar todo eso. Tal vez esa persona que está aquí, tal vez sí, consiga captar a donde ella está conectada, que es en la quinta. ¿No? Cuando hablamos de esas dimensiones verticales, eso es muy importante, es que nosotros tenemos en esas dimensiones la manifestación de lo que serían las diferentes frecuencias espirituales y de las verdaderas jerarquías espirituales de luz y de amor. Entonces, estarían ahí vibrando. Y es a donde en el planeta Tierra, especialmente hablando de nuestro planeta, existe una cosa, voy a decir cosa porque no sabemos muy bien qué es, que se llama barrera de frecuencia, que está aquí. Esa barrera de frecuencia es como si fuera una frecuencia, valga la redundancia, que no permite que las conciencias que están aquí en el plano físico, material, encarnadas, puedan, o que están en la cuarta dimensión también, puedan salir de ese campo, puedan ultrapasar los límites de esas dimensiones y poder evoluir, como yo digo, verticalizarse, conectarse con su verdadera esencia o conciencia superior, vamos a llamarlas de esa forma. Ese campo es un campo frecuencial y que no me impide a nuestra multidimensionalidad, a los cuerpos que tenemos, de poder estar saltando de aquí, de una a otra dimensión. Nuestro grande problema está en esa conexión consciencial. Ahí que está la barrera, ahí que está nuestro límite, ahí que estamos con problemas y eso es lo que estamos queriendo desestructurar, tanto planetariamente como personalmente. Esos son los campos que hacen con que nuestras almas, de alguna forma u otra, pasen por un proceso reencarnatorio sin poder salir de ese espacio, de ese lugar, y no consigan continuar su camino fuera, disculpen, en otro planeta, en otra dimensión, en otro lugar. Si bien que también estamos aquí en la Tierra y también no es que sea totalmente negativo, porque muchas personas hablan del planeta como una cosa horrible, como una cárcel, como si fuera una cárcel. Realmente la Tierra es un planeta hermosísimo, lindo, maravilloso, y lo menos que se parece es una cárcel. Pero bueno, en fin. Son lo que muchas personas están colocando eso. Hablan y dicen, ¿tá? Entonces, concluyendo aquí, vamos a determinar que las dimensiones horizontales son dimensiones materiales, a donde las partículas vibran en diferentes frecuencias. Tenemos más densas y más sutiles, que no significa negativo y positivo, apenas es una característica de la materia. En todas esas dimensiones hay personas, lugares, planetas, cosas, tecnologías, hay mesas, hay puertas, hay sillas, tenemos computadores, lo que sea la tecnología que sea de cada planeta, donde nosotros tenemos una diversidad de razas muy grandes, o humanas, humanoides, o de razas de otros lugares también, que existen en esas diferentes realidades, que pueden ser espacialmente muy lejos de aquí o pueden estar acopladas a nuestra realidad, depende, y que todas ellas vibran en un tiempo diferente. Esas son las dimensiones horizontales, todo es material, todo es materia, no importa hasta dónde yo vaya, siempre va a ser material. Y esas dimensiones pueden ser de fácil acceso para nosotros porque tenemos cuerpos que pueden entrar en esa frecuencia y pueden acompañar de alguna forma el movimiento de las hélices del ventilador y pueden ver relativamente algunas cosas. Y las dimensiones verticales son las dimensiones de nuestra conciencia, o concienciales o espirituales,
a donde se habla en frecuencia y vibración. Entonces, una cosa donde yo vivo, a donde es mi lugar en el que estoy, y otra cosa es donde yo vibro. Entonces, donde yo estoy es horizontalidad y donde yo vibro es verticalidad. O sea, nos estamos haciendo un upgrade del concepto de las dimensiones que se encaja no en una estructura de conocimiento de física cuántica, ni de ciencia, ni de nada, apenas una visión dentro de la apometría y dentro de lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con eso, cuando lo que podemos accesar cuando hacemos ese trabajo o esas proyecciones. Y no está de más decir, aprovechando ya ese asunto, que cuando se dice que el planeta Tierra va a pasar para una quinta dimensión y que escuchamos a veces que un día vamos a despertarnos y vamos a estar en otra dimensión, o las cosas van a parecer igual, pero no es la misma realidad, les digo que la Tierra en verdad va a seguir siendo la Tierra, ¿cierto? Que en este momento estamos bastante lejos de poder pasar para una quinta dimensión, y que esa quinta dimensión no es una quinta dimensión dentro de la horizontalidad, es una quinta dimensión dentro de la conciencia. Entonces, cuando se habla de un planeta Tierra de quinta dimensión, se está hablando de que ese planeta va a tener su población, su humanidad o la raza que esté ahí, conciencialmente vibrando en la quinta dimensión. Entonces, por lo menos a su gran mayoría de habitantes que vibren en esa frecuencia. Por eso se habla del despertar de conciencias, por eso que se habla de la elevación de la frecuencia, porque es ahí a donde nosotros vamos a vamos a ser, ¿sí?, un planeta que se manifiesta a nivel material, físico, pero su humanidad vibra en una quinta dimensión. Y eso es lo que transformaría esa frecuencia, ese pensamiento, esa vibración de quinta dimensión, donde existe un despertar, es que realmente transformaría nuestra realidad aquí ahora. Porque un planeta de que las personas piensan o vibran en la quinta dimensión, no existirían guerras, no existiría el hambre, no existirían los problemas, no existirían las manipulaciones, por lo menos en el nivel que acontecen aquí. Las personas tenían mejor condiciones de tener cultura, enseñanzas, de tener su aprendizado garantido, en fin, una serie de cosas que en ese planeta donde nosotros hoy en día vibramos en dimensiones concienciales negativas, de alguna forma, no lo tenemos. Y la Tierra es un planeta físico y material que ya tiene acoplado en su campo una realidad de quinta dimensión en la horizontalidad, como tiene de cuarta también. Entonces ya existe una Tierra en la quinta dimensión. Y esa Tierra, muchos de nosotros la conocemos porque está guardada en nuestros recuerdos, tal vez en historias, en algunos mitos, en leyendas. Es una otra realidad paralela a la nuestra, que cuando las brumas de Avalon bajando para aquí, acabaron cerrando todos los portales que nos comunicaban con esas realidades. Y a partir de ese momento quedamos isolados, quedamos separados de esa realidad. Entonces nosotros vivimos, sí, en el mismo espacio que todo eso, simplemente nuestras brumas, el velo de Maya, o como quieran llamar, o barrera de frecuencia, o lo que sea, acabó nos isolando de esa realidad. Y nuestra meta con este trabajo de apometría son dos cosas. Una, elevar nuestra frecuencia vibratoria, deshacernos de todas las mochilas, las cargas que nosotros tenemos inconscientemente dentro de nuestros campos, dejarlas de lado, pero la mochila que cargamos es una mochila que la podemos cargar, que no nos va a crear ningún tipo de problemas y vamos a poder pasar y subir por varios lugares, por varias montañas y subir las escaleras de nuestro edificio sin ningún problema. Claro, a veces vamos a sentir un poco que tenemos eso, pero no nos va a dejar para atrás. Ahora, esas mochilas que fueron colocadas
por manipulaciones, por circunstancias y por propias creencias que tenemos, no hacen parte de nuestra historia. Y descubrir el poder espiritual que tenemos de proyectarnos para cualquier lugar, cualquier tiempo, cualquier dimensión, para poder interactuar con esas realidades, para poder, o si tenemos que hacer algo para limpiar, para equilibrar o para armonizar, o para buscar conocimiento también, o informaciones que probablemente están guardaditas en esos lugares, o en nuestros cuerpos, en nuestra memoria también, en el nivel del alma. Así como lo digo de nosotros, individualmente, también lo podemos llevar a otras personas y promover que esas personas también ellas puedan hacer ese trabajo, como hablamos al inicio de nuestro taller.